Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Ajá. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De la famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Buenas noches, amigos televidentes. Siendo pasado y presente un cenáculo donde se discuten los temas fundamentales de la historia dominicana y sobre todo donde analizamos con objetividad los temas de la incidencia que tienen en la evolutividad histórica del pueblo dominicano, la era de Trujillo, hemos traído esta noche una voz de un destacado antitrujillista como lo fue don Jesús del Castillo, a una distinguida dama que es muy conocida en todos los estamentos de la sociedad dominicana, como es la señora Milagro del Castillo Ginebra, una persona muy sociable, una persona que indudablemente es una seguidora de este espacio de televisión que es pasado y presente, y nosotros también le damos apertura a las voces disidentes de la tiranía, a la gente que tiene que expresar algún testimonio sobre algo vivido por su familia en esa dilatada carrera pública que tuvo el generalísimo Trujillo en la vida pública dominicana. Buenas noches, doña Milagro, ¿cómo está usted? Buenas noches, señor Carvajal. A pesar de que te conozco de chiquito como Tito y ahora te digo señor Carvajal, gracias por tenerme en tu programa, porque me gusta que la gente sepa lo que pasamos nosotros con la familia. Claro, específicamente en el caso de su padre, Jesús del Castillo, y de doña Charo Ginebra del Castillo, que fue una persona que en la escala afectiva de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez jugó un papel cimero, un papel de primacía por el afecto que le unía. Indudablemente que ese hábitat afectivo, Charo Ginebra, Gracita Díaz, todas esas cosas, fueron como el apoyo de ustedes a la desaparición
física de su padre. ¿Qué usted le puede decir al país sobre ese tema? ¿Cómo desapareció su padre, en el año, en la fecha? Tómese el tiempo necesario y con claridad para que usted exponga ante el país esa Bueno, situación familiar. Mi padre a los 49 años se desapareció. En el 1949, el 28 de noviembre, salió de mi casa y más nunca regresó. Fue una pérdida muy grande porque papá tenía muchas fincas, muchas cosas y todo nos lo quitaron. Y más o menos más nunca apareció, así que no supimos más de él. La amistad con Gracita Díaz, ella y mamá eran inseparables y me unió mucho a la familia Díaz porque Chana, Gracita y Juan Tomás eran los padrinos de mi hijo Pequi. Y me recuerdo como ahora cuando Gracita se asiló en la Embajada de Brasil con tu difunto padre, mi mamá, Juan Tomás le llevó a mamá $18,000 para que se lo llevara a Gracita y le dijera que no se salieran de la embajada. Al principio los calíes de la embajada no la querían dejar entrar, pero mamá lo puso en una caja de Kleenex y se lo entregó al embajador. Y así fue que ella pudo más o menos dárselo. También recuerdo a tu padre cuando se exilió ahí en la embajada con ella, que después se fue a Venezuela y trabajaba en una estación en contra de los trujillistas. Dice, también recuerdo tu bautizo, que fue en el Claré, que fueron padrinos tuyos Nabú Enrique, el hijo de Gracita, y también Felo Flores, y también, ¿cómo es? Se me olvidó la Romano, ¿cómo es? Ay, Dios mío. Ramoncito. Sí, Ramoncito Báez Romano, el esposo de Ana Amelia Figueroa, sí, que era compañera mía del colegio. Mi mamá sufrió mucho la pérdida de mi papá porque ella en sí no sabíamos lo que había pasado y decían, está por allí, está por allí, está por aquí y tuvimos mucho tiempo buscándolo, pero qué va, no supimos después nada. Según dicen de que lo tiraron al mar para que se lo comieran los tiburones, pero a ciencia cierta nunca se supo. Nunca tuvieron noticias precisas de qué es lo que pasó. Bueno, dijeron que lo llevaron donde mis 500 locos, donde el doctor, ¿cómo que se llama? Antonio Saglur. Sí, doctor Saglur. Y después que mataron a Trujillo, el doctor Saglur le dijo a mi primo Felo Asa del Castillo y a Bienvenido del Castillo, mi hermano, le dijo, a él lo inyectaron en una de esas cabañas y lo tiraron al mar. Bienvenido, mi hermano, era compadre de tu padre, eran íntimos amigos, siempre andaban juntos y ellos eran, tu papá y tu mamá eran los padrinos de mi sobrino Puchi. Sí. Y recuerdo como ahora el día que mi mamá le salvó la vida a tu mamá, que tu mamá le dio el derrame y mamá la llevó a donde el doctor José Joaquín Puello y donde Oliveira, el doctor Oliveira, Cipriano Oliveira. Cipriano Oliveira, y donde el doctor le Filló. Y ahí ella le salvó la vida. Sí, es cierto. Por eso tu madre siempre ha sido una voz a favor de mi madre. Sí, eso es cierto, es cierto. Eso es un gran testimonio de vida, Sí. exacto, eso es Sí. cierto. Milagro, ¿y cómo le cambió la vida a ustedes cuando se desapareció su padre? ¿Cómo fue ese trayecto a partir de ahí? Bueno, mamá nunca nos dijo a nosotros lo que pasó. Ella no quería decirnos. Y ya tú sabes, nos quitaron todas las fincas y todo. Nos militarizaron las fincas. Y mamá no nos dijo en sí, pasó esto y lo otro, ¿sabes? Papá estuvo preso en la Fortaleza Osama antes de eso. Y creo que le dieron golpe, pero no sé. Porque no le quería vender a las monjas del Colegio Santo Domingo a 15 centavos el metro para que hiciera el colegio. Pero tío Antonio Caro le dijo a papá, Jesús, vende, porque esto te va a traer problemas. Y efectivamente él tuvo que vender a 15 centavos el metro para que hicieran el Colegio Santo Domingo. Ahí se edificó el Colegio Santo Domingo. Ahí se edificó el Colegio Santo Domingo, que yo estuve allí con Angelita y el grupo de muchachas que íbamos al colegio, Ana Amelia Figueroa, todo ese grupo. Pero ella Tania y Marinita Guarí también. Sí, en ese Marina grupo. Guarí, Tania. todo eso, sí. Ella fue una muchacha común y corriente, ella no se daba ni nada, tú sabes, era una muchacha común que no estaba, tú sabes, privando de quién era ni nada.
Doña Milagro, y doña Gracita no le sirvió de apoyo a su mamá cuando desapareció su padre, don Jesús del Castillo, doña Gracita Díaz. Sí. El hermano Juan Tomás Modesto Díaz, y Juan Tomás también. Juan Tomás también. Ella era nuestro apoyo y siempre íbamos a La Vega cuando Chana estaba en La Vega. Mamá no salía de la casa de Gracita, eran hermanas. Y como te digo, ella era una gran amiga, una gran persona. Los días fueron mucho apoyo para nosotros. Y después cuando Gracita volvió vino del exilio también, después de ese trayecto también, usted se fue a vivir a los Estados Unidos. ¿En qué año fue que usted se fue a vivir a los Estados Unidos? Yo la vi en Nueva York y ella me dijo, yo no recibí a Charo en la embajada. Ella era la única mujer con 20 y pico de hombres, creo. Su padre se sentaban, se ponían en la galería y le decían Dios a uno, tú no habías nacido ni siquiera cuando eso. Sí. Y ella me dijo, yo no recibí a Charo en la embajada para no complicarla, tú sabes, porque ellas siempre andaban juntos. Sí, un tío mío estuvo en la 40, Amable del Castillo, y creo que lo tenían porque él era compadre de Juan Tomás y amigo de Juan Tomás y creían que era de ese grupo. Sí. Y él lo vio una persona y dijo, ¿qué usted hace aquí, don Amable? Y dice, me están acusando también de la muerte de tu padre con los días. Y le dijo, vieron que él no tenía nada que ver con eso. El hijo de él también lo mataron de 24 años, Jesús del Castillo Díaz. Ok. Bueno, pues tenemos aquí un gran testimonio de Milagro. Para nosotros ha sido un momento de gran complacencia, de muchos evocar grandes recuerdos de mi infancia que usted haya comparecido esta noche a pasado y presente. Y la idea con su comparecencia que nosotros queremos instaurar en este cenáculo es también muchas voces que fueron afectadas por la tiranía, que sepan que este cenáculo histórico está abierto para cualquier opinión o cualquier idea que usted quiera expresar ante el país. Muchas gracias por dejarme hablar de esto, de mi familia, porque a mí no me gustaría que se quedara todo perdido, tú sabes, en el pasado, sino que la gente viera lo que sufrimos nosotros, tú sabes, y cómo fueron las cosas en ese entonces. Gracias, señor Carvajal. Como no, para nosotros fue un gran honor y ahora continuamos con una conversación en la segunda parte con el destacado joven dominicano Iván Gastón, que vamos a hablar sobre las relaciones dominico-haitianas, luego de la segunda pausa de pasado y presente. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. ¡Mamá! ¡A desayunar! ¡Y queremos salchichas, ajá! ¡Yo en revoltillo! ¡Yo como viene! ¡Qué rica! ¡Llegamos! Vamos a merendar. Y queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! Hora de comer ya. ¡Ey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosas. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con frito. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero.
Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Mi amor, de La Famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco La Famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Como habíamos señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche mi distinguido amigo Iván Gastón. Buenas noches, don Iván. Buenas ¿Cómo está noches. usted? Un placer. ¿Cómo se siente usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ejé. Muy bien. El motivo fundamental a lo que hemos convocado a usted a comparecer a pasado y presente, independientemente de que hemos visto en muchos programas de televisión del país, con el conocimiento de la historia que usted evoca y analiza una serie de relaciones que se dan entre los países y su evolución. Pero básicamente el tema fundamental que yo quiero que usted trate ante el país esta noche es cómo visualiza usted las relaciones dominico-haitianas y esa idea que hay, esos conceptos de que esgrimen algunos ultranacionalistas de que en la República Dominicana se quiere, algunas superpotencias quieren crear una fusión de la isla. ¿Cómo usted ve como estudioso del ámbito internacional esa relación y esas teorías que se ponen en boga cíclicamente en la sociedad cada cierto tiempo? Bueno, entiendo que nosotros debemos estar conscientes de que el problema haitiano, que es estructural, económico, político, es un país que lamentablemente es inviable en las circunstancias en las cuales se encuentra, con una población que, bueno, es igual a la de República Dominicana y que los haitianos evidentemente no tienen terreno cultivable para alimentar la cantidad de personas que habitan en el suelo haitiano y que en geopolítica siempre un elemento fundamental que se toma en consideración es que la misma debe tener una geoestrategia porque los estados son seres vivos. Es decir, un estado consume agua, un estado consume
alimentos, Claro. dónde está el agua, dónde están los alimentos Claro. que los haitianos van a consumir. En el río Artibonito, que nace en República Dominicana, y donde nosotros también ya hemos tenido serios inconvenientes, tanto así que el yaque dejó de ser el yaque dormilón. Exactamente. Entonces, una población haitiana que sigue creciendo, que no tiene otros lugares donde ir, porque es un tema económico. Claro. Los haitianos no pueden irse a Cuba porque los devuelven. En las Bahamas tienen una situación porque son pobres. Es un problema de pobreza. Pero tienen una frontera porosa, vienen a República Dominicana. Y en geopolítica también hay un elemento importante que es la demografía. Exacto. La población. Exacto. Y evidentemente que tenemos una población haitiana aquí, que quitemos que sea haitiana, pongamos que esa población sea alemana o rusa, o pongamos que sea venezolana. Si la población de esa gente, la cantidad de hijos que tiene es mayor que la que tienen los dominicanos, piense como se piensa en la historia, porque Claro. lamentablemente en la geopolítica lo que ve son procesos. Procesos, exacto. La geopolítica no piensa en 200 años, que es lo que tenemos nosotros como país, o en 400 años, que fue cuando llegó el Mayflower a las costas de Boston en Estados Unidos, porque eso es poco tiempo. La geopolítica ve procesos históricos de imperios que quizás tuvieron 500, 1000 años. Entonces, en ese proceso, imagínese usted, en 70, 80 años o 100 años, ¿de quién será la mayoría de la población? Digo, Exacto. esto no es de ser anti algo. No, claro, claro. Es decir, porque esto hay que, No, la hay que realidad, verlo, hay que realidad, verlo la realidad de los fenómenos sociales. científicamente. Claro, científicamente. Científicamente, ¿cuál es la cantidad de terrenos cultivables que tenemos en la isla de Santo Domingo para mantener a haitianos y dominicanos cuando depredamos los ríos? Claro. Científicamente piense en la masa boscosa que solamente está aquí de este lado, pero que nosotros hemos ido depredando. También. Porque no estamos pensando en el largo plazo y se construyen viviendas residenciales en zonas fértiles que sirven para la agricultura. Como se ha Que visto se mucho. hace un caos de lo que debería ser una planificación, porque para eso está el Estado. Y usted dice, pero estamos pensando que compartimos una isla y que allí siguen creciendo, que todavía no se ve una luz al final del túnel. La espada de Damocles de la República Dominicana sigue siendo y será Haití. Claro. Y es un tema que está de este lado de la agenda nacional, porque no se discute de manera científica. Hay dos posiciones contrapuestas. Usted ha hecho un análisis histórico y sociológico basado en ciertas realidades, que la pobreza, como decía Vargas Llosa, en el mundo es ancho y estrecho, es el leitmotiv fundamental, la génesis primaria de los procesos migratorios. Pero también en República Dominicana, a nivel de opinión pública, en la agenda política, el tema haitiano es un tema vedado. Nadie quiere topar ese tema. Y hay dos posiciones contrapuestas. Una ultranacionalista, que se oponen rotundamente, creyendo que con epítetos denigrantes y creando legislaciones, pues se va a detener un proceso migratorio, como te dice, una frontera tan frágil como la que tenemos nosotros con Haití. Y otra, generalmente intelectuales o organizaciones de la sociedad civil, que vienen de lo que el doctor Jiménez Ullón definió en un momento determinado como la farsa izquierda, que son apertura total al proceso, a la migración haitiana. Entonces, nosotros en República Dominicana, usted ha dicho una verdad que no admite ningún dogma en contrario, como que ese sigue siendo el problema fundamental. Pero, ¿por qué los políticos le tienen tanto tema en televisión en República Dominicana, en la agenda nacional, a tratar el tema haitiano con objetividad? Porque todo lo que se aborda con pasión tiñe de sus colores lo que toca. Y la geopolítica también habla de que es imprescindible tener una geoestrategia. Un país como Estado vivo, como ser vivo, que de ahí es que viene la geopolítica, de los planteamientos de Ratzel, de Helen, necesita tener su espacio vital.
Es decir, ¿dónde yo voy a alimentar a mi gente? Claro. De cómo yo me voy a ubicar dentro del contexto internacional. Por eso, ante un mundo que se globaliza, que erosiona a los estados nacionales porque tienen que supeditarse a reglas supranacionales y firmar acuerdos migratorios que no se corresponden con su realidad, ante ese mundo usted ve que la tendencia es a grupos nacionalistas, que si en República Dominicana son los haitianos, en Estados Unidos son los mexicanos y los dominicanos y todos los latinoamericanos, que el trabajo de Samuel Huntington dice, no, pero el problema no es el Islam. Yo hice choque de civilizaciones, pero el problema no es el Islam. El problema no es el terrorismo yihadista para el futuro del imperio americano. El problema es los hispanos. Y ese trabajo lo explica todo y se llama ¿Quiénes somos? Y Samuel Huntington, que es junto a Brzezinski, junto a Kissinger, la gente que ha marcado la pauta de las políticas de Estados Unidos, dice, esos hispanos vienen aquí, tienen muchos hijos, han ido cooptando sectores de nuestra sociedad, ya son candidatos y ganan como gobernadores. Ya tenemos hasta en la familia Bush a uno de los nietos que es hijo de una mexicana, exacto, porque Jeb se enamoró de una mexicana y no una mexicana rica, sino una mexicana de un pueblo alejado de ese gran México que vino Cupido y lo flechó. Exacto. Y tuvieron que aceptar a esa mexicana. Esos mexicanos, junto a los latinoamericanos, es lo que ellos identifican como los bárbaros que van a socavar los valores del que imperio son americano. Los valores que son de gente blanca, es decir, white, anglo-saxon, es decir, blanco anglosajones, and protestant, dicen ellos, y protestantes. Es decir, él pone un ejemplo de una señora de un lugar de la República Dominicana próximo a la segunda ciudad en importancia llamada Santiago de los Caballeros, oriunda de Jánico, que cree en una Virgen de la Altagracia. Oiga esto, ese es el ejemplo que ponen en un libro que lo tiene de cabecera la élite intelectual americana para seguir las líneas que ese señor pauta. Y cuando usted va a Estados Unidos, usted va a ver que esa élite que está en el Departamento de Estado dice, pero es la verdad. Yo recorro Estados Unidos completo y lo que se habla es español. Entonces, así como aquí están los haitianos, claro, así estamos nosotros allá por un tema económico. Pero cuando usted va a Europa, que se dedicaron a no tener hijos, y la tasa de natalidad es de 1,2 por cada española, para ponerle un ejemplo. Sin embargo, en Níger es 7,5 muchachos por cada mujer. Pero las esperanzas de vida son de 35 a 40 años. Y si cruzan el Mediterráneo, las esperanzas de vida aumentan a 70. La gente lo cruza hasta nadando. No digo yo en una patera. Claro. Entonces llegan a Europa. Exacto. Llegan a Europa porque es un tema de sobrevivencia. Claro, claro. Ubi pane ibi patria, como decía el viejo proverbio latino. Donde está el pan está mi patria, porque el ser humano sigue siendo un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo. Claro. Entonces la gente se va a Europa, pero son musulmanes la mayoría. Y son negros. ¿Y quiénes están ganando ahora las elecciones? La gente de ultraderecha. El lugar donde hay más inmigrantes de España es donde gana Vox, que es en Andalucía, sí, que es donde están los trabajos agrícolas de esos grandes invernaderos que convierten a España en el suplidor de casi todos los vegetales y las frutas de Europa. Pero vaya hacia Hungría a ver por qué ganaron los ultranacionalistas. Vaya a ver en Austria, que casi ganan las elecciones. ¿Por qué? Porque se sienten incómodos, porque ven estos morenos aquí. Y entonces usted y yo vamos y tenemos que andar. El caso mío, que siempre que estoy allá me confunden y hasta los mismos musulmanes desde que me ven me dicen Salam Aleikum y yo no tengo más que decir Aleikum Salam.
pero creen que yo soy moro. Y me pregunto, ¿y este negro qué hace aquí? Pensando que quizás yo no voy a entender. Y eso pasa con todo aquel que es un refugiado económico. Por eso un mundo globalizado, donde la crisis económica global, que acentuó más las desigualdades en el planeta, porque el problema no es simplemente un tema de pobreza, el problema son las desigualdades que tiene el mundo en la actualidad, donde la globalización económica neoliberal, a principios de los años 2000, 120 personas aproximadamente tenían el 70% de la riqueza del planeta. Y después, en el 2012, eran como algunas 60 personas. Hoy, 13 personas tienen más riqueza que el 60% de la población del planeta. Y entonces, en un mundo de desigualdades, el problema no es simplemente que exista la pobreza, sino que el nivel de injusticia en el cual esa sociedad está sustentada, donde hay tanta ostentación de riqueza, se convierte en una provocación. Exacto, el efecto de demostración. Exacto. Y se convierte en una provocación porque no me diga usted a mí que la gente va a pensar como en la India, que el hinduismo permite tener a gente que nacieron para recoger excrementos, porque en la India suelen excretar mucho en las calles, y hay gente que se dedican a eso porque vienen de esa casta. Pero el abuelo era eso, el tatarabuelo era eso, el papá del tatarabuelo, el tatarabuelo del tatarabuelo era eso. Pero no puede cambiar de ahí. Y si va a la universidad, porque hay una porción a partir de la independencia que permite que esos Dalits puedan ingresar a la universidad, y son 180 millones de personas, la casta más pobre. Y se enamoró una mujer rica de ella, no rica, una brahman. Usted sabe lo que han tenido que hacer en Europa, financiar a una ONG que se llama Los Soldados del Amor. ¿Para qué? Para que no maten a la pareja por haber roto el sistema de casta. Es decir, eso no es la India que desplazó a Francia en el aporte al Producto Interno Bruto del planeta. En India no van a hacer una huelga, porque la gente entiende que es pobre, porque en la vida pasada, como se comportó, eso no le permitió una evolución tal. No, en la India gana un fundamentalista del Bharatiya Janata Party, como es Modi, y no va a pasar nada. Ahí no va a haber sublevamiento. Ahí no va a necesitar la tecnología 5G como la usan los chinos para control social y darse cuenta cómo todo el mundo se mueve. No, porque el sistema religioso les permite a ellos creer que eso está bien así. Pero en Occidente no. En América Latina no. En Brasil el año pasado murieron más de 65,000 personas, más que las que murieron en todos los países que están en guerra, por la delincuencia. Vaya a Guatemala. Es decir, estamos en un mundo donde los niveles de desigualdad le presentan a usted a unos Estados Unidos que usted es más fácilmente objeto de un atraco o de un asesinato que en cualquiera de nuestros países. Piérdase en Detroit. Estados Unidos el año pasado murieron aproximadamente 65,000 personas de sobredosis de droga. Me va a casi la misma cantidad de Brasil por violencia. Pero de sobredosis nada más. Y los grupos delincuenciales de las mafias italianas, irlandesas, porque la gente sigan viendo películas y vean las películas que ustedes ven de las mafias, para que ustedes se den cuenta que esos son los únicos que no caen presos. Después todas las pandillitas, porque a veces creemos que son las grandes pandillas, esos latinoamericanos los que están manejando el menudo. Claro. Son esas mafias italianas, irlandesas. Irlandesas, sobre todo, y hay unos niveles de criminalidad altísimos que usted lo ve en las cifras. ¿Pero por qué? Por el propio sistema que existe, que permite que parte de ese negocio sucio de las drogas, del tráfico de armas, del juego, y todo eso sumado
a que Lehman Brothers quebró a Estados Unidos, Claro. porque lo quebraron, y después que lo quebraron, cogieron el dinero del retiro. Y después que viene el gobierno de Obama y los salva, financian el Tea Party para quitarle a Obama la mayoría en el Congreso, para que no cambie las leyes que perjudicarían a Wall Street. Entonces, en ese mundo occidental, todo colapsa y se descarrila. Y por eso es que ahora nos encontramos que Europa y Estados Unidos, según todos los informes de los servicios de inteligencia, van a tener menos incidencia en el Producto Interno Bruto del planeta. Y que sus sociedades están siendo más violentas. Y aparte de ser violentas, están más metidas, sumergidas en el mundo de las drogas. Y el que se metió en drogas simplemente es un enfermo. Por más que a usted le guste su cocaína, esas rayitas le embroman su organismo. Claro. Por más que usted quiera y usted crea que se siente bien porque usó droga, prepárese que su esperanza de vida es menor y usted es un bagazo. Claro, exactamente. Usted es un enfermo porque usted depende de eso. Exacto. Pero ya la marihuana en Estados Unidos se aprobó porque era el principal producto agrícola de Estados Unidos desde hace un buen tiempo. Pero vamos a legalizarla. Pero sigue siendo un vicio. Y eso genera un circuito de delincuencia, de criminalidad. Claro. Y entonces, cuando esa droga tiene que llegar allá a Estados Unidos y tiene que pasar por aquí porque allá no se puede producir coca, eso tiene a un Puerto Rico, que es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Pero es que cuando llega a Puerto Rico, una droga que salió a $1,200 el kilo en Colombia, se pone en 25 y en 30. Sí, pero la travesía, nada más los controles que hay que evadir, la travesía. Y lo que mueve esto, ¿qué es? Delincuencia, todo esto lo que mueve es referentes sociales, porque nuestros países con las narconovelas han cambiado los esquemas. Han cambiado los esquemas. Los referentes, todo ha cambiado. Los paradigmas han sido cambiados. No se puede hablar de hombre nuevo, porque aquí los referentes todavía estamos aupando a un Pablo Escobar, que fue una lacra. Exacto. O a un Carlos Leder, que fue el hombre que puso a Pablo Escobar en eso. Exacto. Que anda por ahí con el rostro cambiado. Exactamente. Entonces, donde un individuo parásito y que fagocita, es decir, una persona que maldice y llena de miasmas. Las miasmas son los olores, los hedores que salen de un cadáver. La sociedad, como son los que se dedican a dañarle el futuro a esos hijos de nosotros y a esos nietos y a ese futuro de la sociedad, porque dañan a un niño. Eso es lo peor, esa es la maldición más grande que puede tener una sociedad. Eso es verdad, estamos de acuerdo, 100%. Cuando a un pobre niño se le condiciona socialmente para que consuma drogas, porque lo hacen a través de la televisión, para convertirlo en un vicioso y que mañana tenga que estar en centros de rehabilitación, y en medio de esa angustia que ya de por sí la vida trae sus angustias aparejadas. Exacto. Porque la angustia existencial está ahí incluida en ese paquete que nos traen. Eso viene, exacto. Que estas sociedades, en medio de esas desigualdades, porque nos damos cuenta que hay un contubernio de ese sector financiero con los sectores políticos en Occidente, y que después los políticos son muchachos demandados de ese sector financiero. Exacto. Así mismo. Y no hay esperanza de una transformación social. Exactamente. Que el contrato social de Juan Jacobo Rousseau no se lleva a cabo porque a esa gente las leyes se les interpretan y a mí que soy pobre las leyes se me aplican. Exacto. Es así, es así. Ese es el contexto en el cual nos encontramos en un mundo con desigualdades que ha llevado entonces
¿A qué? En los elementos naturales, buscar la culpa en el otro. ¿Y quién ha dicho que la culpa es del dominicano y del mexicano y del salvadoreño que está en Estados Unidos? No, pero Trump gana diciendo que son violadores. Pero no dice que esa gente son delincuentes y se crearon esas maras a partir del financiamiento de una guerra en Centroamérica, donde se incluyó droga para financiar a los grupos que apoyaban en su momento a la administración Reagan, que ahí está el escándalo Irán-Contras. Exacto. Y de esas semillas es el fruto de hoy de esas maras, de toda esa gente del Salvador que tuvieron que irse, y allá, como en Estados Unidos, hay pandillas afroamericanas, hay pandillas que son irlandesas, hay pandillas italianas. Esos latina. Salvadoreños tuvieron que crear la MS-13 y MS-18. Para defenderse. Y entonces, sí. Pero ahora la culpa es del salvadoreño serio, que en su país, bajo esa situación, que es un país que hay más gente muerta que cuando estaba el FMLN disputándose el poder con Arena, exacto, con Daubizón, que era un asesino. Exacto. Entonces, esos países, como decía el general John Kelly, que fue jefe del Comando Sur, en una entrevista que tuvo con el Congreso de los Estados Unidos, porque estaban como queriendo llamar a la atención a los países de aquí, del Caribe y Centroamérica, porque toda la droga llega allá. Y dice, señores, vamos a estar claros, nosotros somos los que consumimos esa droga. Claro, así mismo. Los centroamericanos y los caribeños, claro, lo que reciben es violencia y muerte por nosotros querer seguir ese patrón de vida. Eso dijo John Kelly en el Congreso americano. Porque la gente dice, no, que un plan de seguridad en República Dominicana. ¿Y quién le ha dicho que República Dominicana, que es uno de los países que menos delincuencia hay, si en Jamaica para sacar a un narcotraficante de un barrio, después de haber matado 160 personas, tuvieron que negociar con él? Eso es en Jamaica. Y en Centroamérica ni se diga, donde en Honduras muere más gente que en Afganistán. No se baja delincuencia si no baja el negocio de las drogas. Porque las drogas generan esa violencia. ¿Pero dónde ve esa droga? Esa droga se queda aquí. A Norteamérica. El día que esa droga no tenga mercado, se acabó ese negocio. Y cada vez que se quita un narcotraficante, hay 100 más que lo quieren sustituir. Exactamente. Como en física, que todo espacio que queda vacío, claro, viene otro y lo ocupa. Exactamente. Bueno, Iván, lamentablemente hemos llegado ya al final. Vamos a tener que convocarte a comparecer a pasado y presente cuando regrese de Europa. Porque... ¿es una pausa? Ah, está bien, vamos a entrar a la pausa para que él continúe con la... Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jaja,
para todas tus comidas. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules, naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jaja, para todas tus comidas. Iván, tú mencionaste en esa brillante exposición que acabas de hacer sobre el origen o la génesis de los procesos de la distribución de droga, la delincuencia, una serie de aspectos sociales muy fundamentales. Tú mencionaste a Henry Kissinger. Entonces yo me pregunto, ¿cómo en República Dominicana? Porque es lo que yo quiero traerte allá al lar nativo, es el aspecto de Kissinger visualizó ya primero el acercamiento con los chinos cuando fue canciller de Richard Nixon. Esos cerebros así que aquí en República Dominicana como que lo que yo veo que han ido desapareciendo, como después que murió Germán Emilio, el padre Roble, Rafael. P.R. Thompson, padre padre Roble Toledano. Entonces aquí no hemos quedado huérfanos de esas ideas. De visto solamente te veo a ti que analiza con mucha propiedad esos fenómenos de la geopolítica en la sociedad dominicana, pero no veo como esos cerebros, ese establishment como que sea una defensa del interés supranacional. Entendemos que el fenómeno migratorio haitiano es un fenómeno básicamente de la pobreza, y Vargalloso lo explica con mucha claridad. Aquí hay mucha gente que dice, bueno, que Vargalloso es un escritor de derecha, con un escritor nacional, todo lo que se quiera decir, pero él analiza con mucha propiedad los fenómenos migratorios y coincide plenamente contigo que es un asunto puramente de pobreza. Lo que pasa es que mucha gente esconde su racismo, porque también hay un tema detrás. Es decir, hay un tema de que mucha gente todavía tiene en su psiquis el tema de que los africanos son inferiores, porque hay una versión y una visión de la historia que se inaugura a partir de que se dedican a convertir a los africanos en mercancía, porque no existen esclavos, hay gente esclavizada. Y el Homo sapiens, después de esas transmutaciones cromosómicas fortuitas que permiten al Homo sapiens sapiens, es en África que surge. Y esos bantú, que luego son la dinastía egipcia, como hasta el propio Akenatón, eran africanos. Pero si decidimos convertir a los africanos en mercancía, hay que esclavizarlos también mentalmente a la gente, e incluso hacer la connotación de que todo lo negro es negativo para que usted en su psiquis se siente inferior, porque el más descarriado es la oveja negra, nunca va a ser la oveja blanca. Entonces, lo blanco siempre tiene una relación con todo lo que es hermoso, transparente. Entonces, se utiliza, yo creo que la neurolingüística, y se utiliza el lenguaje para hacer que ese grupo humano que desarrolló construcciones, como dicen, como sucedió en la zona de Zimbabue, que hay unas construcciones ahí impresionantes, o la Falaise, ahí en Mali, y dicen, no, esos fueron extraterrestres que lo hicieron, esos negritos no podían llegar hasta ahí. Entonces, en ese sentimiento, mucha gente se ha montado en la visión eurocéntrica, una Europa que lo que es una península de Eurasia, porque hay que estar claro. Es Europa que colonizó a partir de un proceso que ellos le pusieron nombre también, porque uno ve la historia desde la perspectiva de los europeos.
Pero los europeos, los estados nacionales y esos reinos, es en el siglo XVI que se inician. Eran monte y culebra. Exacto. Exacto. La humanidad, todo el elemento civilizatorio fue de la zona del Tigris, del Éufrates, de Mohenjo-Daro, Harappa, de la zona del Indo, entre el Ganges y el Indo, de la zona del Huanghe y del Yangtze en China, y los chinos se habían inventado hasta la moda de andar a pie, cuando Occidente no sabía de nada. Entonces, en esa visión nos hemos montado para menospreciar a los chinos, que tienen una historia ininterrumpida de 5.000 años, para menospreciar a los persas, que tienen desde los tiempos de Ciro el Grande más de 3.500 años, la Persia aqueménida, después la sasánida, después la safabí, después la Kashgar, y después la de los Pahlavi, y después la teocracia que está ahí. Eso es ininterrumpido, con una secuencia histórica, a un occidente que tiene 500 años. Entonces, vemos a esos seres humanos que son nuestros prójimos, porque podemos ser católicos para un italiano, pero no podemos ser católicos para un haitiano. Podemos ser evangélicos para un francés o para un mexicano, pero no podemos ser evangélicos y ver en el prójimo al haitiano. Entonces, el proceso de globalización ha llevado a la humanidad a una encrucijada, y es la de demostrarnos realmente cuál es la sinceridad y la honestidad de nuestros sentimientos y los prejuicios que tenemos dentro. Porque tenemos que vernos como familia humana. Claro. Y como familia humana yo no puedo distinguir, con los niveles ya acumulados de fricciones en la raza humana por miles de años, donde hay tanta información de por medio, y que yo diga que ese haitiano no es mi prójimo, pero el venezolano o el colombiano a mí no me molesta porque tiene un canon estético distinto. Entonces, si es un morenito, negrito, ¿qué negrito más inteligente es? Pero no es un ser humano. Entonces, hay que comenzar a distinguir que el propio proceso de globalización llevó a una visión de lo que el cristianismo en su génesis, con Saulo de Tarso, le dijo a los judíos: no, esto es una religión para todo el mundo. Esto no es solamente para los judíos, esto no es una promesa para los judíos porque se hizo con Abraham. No. Aquí todos somos iguales. Esta religión es universal. Entonces, vengan acá. Y si ustedes son cristianos, ¿por qué ustedes no pueden amar a ese prójimo que Cristo decía en la parábola del buen samaritano? Oye, fue el levita el que actuó correctamente, pero el levita parece que iba para la sinagoga, no le podía poner la mano al que estaba herido porque quizás era impuro, pero fue el samaritano que se detuvo y lo atendió y lo dejó en una posada y dijo: atiéndanlo. ¿Y a quién resalta Jesús? Pero más grande aún, porque la humanidad, en un mundo donde los grandes desafíos vienen por el tema, aunque no se crea en el cambio climático y Estados Unidos haya renunciado a creer en el cambio climático, la realidad es que los efectos del uso de combustibles fósiles ha calentado más y provoca, aunque digan que siempre la humanidad cada cierto tiempo hay un cambio climático, pero hay una realidad de contaminación que provoca millones de muertos por enfermedades respiratorias. Exacto. Y la elevación de los niveles de los mares. Entonces, si los problemas de la humanidad son globales, entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros viendo el mundo aislado y no tomando en consideración el planteamiento de Saulo de Tarso, que es el hombre que crea el cristianismo? Claro. Y dice: puedes tener todos los dones del mundo, pero si tú no tienes amor, tú no eres nada. Entonces, bajo ese esquema, o la humanidad se prepara
para vivir como hermanos o preparémonos para morir como imbéciles, porque los problemas locales son problemas globales y ya esta humanidad, la historia no tiene reversa. Los problemas tienen que ser abordados desde una perspectiva global, como familia humana. Si no, la humanidad no tiene salvación. Y la tierra no necesita a los seres humanos. Los seres humanos no somos el show de la creación. Los seres humanos somos una simple brizna dentro del esquema eterno de la naturaleza de la existencia. ¿Cómo no? Iván, te felicito, ha sido una exposición muy brillante. Próximamente, cuando regreses, como te reitero una vez más, te vamos a invitar. Creo que ha sido muy lúcido tu planteamiento, ha sido muy didáctico, el manejo que tiene de la historia universal es impresionante. Te felicito, eres un joven de mi generación, de los jóvenes más brillantes que hay en República Dominicana y más pensantes, y creo que lo que ha analizado y como tú lo has enfocado todo, creo que responde a una realidad que es indudablemente que todos los problemas esenciales dominicanos tienen que ser enfocados de una óptica global. Así que muchísimas gracias por haber comparecido a este cenáculo histórico que es pasado y presente. Gracias. Buenas noches, amigos televidentes. Mucha gente